Principales cambios de la economía en Colombia durante el siglo XX y siglo XXI. Este video es realizado por los estudiantes Juan Fernando Ramos Jaramillo, John Freddy Beltrán Montenegro y Javier Osvaldo Bolaños Girón, de séptimo semestre de Administración Pública Territorial, para la asignatura Teorías y Enfoques del Desarrollo Territorial, Escuela Superior de Administración Pública, CETAP Santander de Quilichao. El siglo XX colombiano fue un periodo de profundas transformaciones que se dieron en contextos contradictorios de guerra y paz, de autoritarismo y democracia, de proteccionismo y liberación de los mercados. Se podría afirmar que en dicho siglo la economía y la sociedad colombiana transitaron el camino hacia la modernidad de la mano de la producción y exportación del café y posteriormente de la industrialización. La historia económica de Colombia a inicios del siglo XX. La Guerra de los 1000 días, con la cual se abrió Colombia al siglo XX, fue sin duda uno de los hechos conflictivos que marcó y dio unos efectos significativos en la economía. La economía cafetera, que venía creciendo a finales del siglo XIX, especialmente en Cundinamarca y los Santanderes, en donde su producción a finales del siglo podría llegar a producirse hasta un 80% de la totalidad de la producción nacional. Se vio bastante afectada precisamente porque en esas regiones se convirtieron en el escenario principal de las actividades bélicas de la guerra. Luego, durante el gobierno del presidente Rafael Reyes Prieto en 1904, que encaminó su gestión a buscar una sana administración estatal, estabilización del sistema monetario y el regreso del patrón oro, igualmente creó la Junta de Amortización encargada de fijar periódicamente la tasa de cambio del papel moneda. También reordenó el presupuesto público y la dispersa legislación aduanera y arancelaria. Rafael Reyes adoptó una nueva política económica sustentada sobre la centralización fiscal, el proteccionismo y el impulso estatal a las actividades, la restauración del crédito de Colombia en el exterior y la atracción del capital extranjero. Paralelamente mejoraba el sistema de transporte y estimulaba la agricultura de exportación, no solo del café, sino también productos como azúcar y el banano. Se emprendió una política agresiva de transporte. Se construyeron más de 250 kilómetros de ferrocarriles, se amplió la red de carreteras y se emprendieron obras para mejorar la navegación por el Magdalena, creando parcialmente la infraestructura vial para el auge exportador de los siguientes años. El desarrollo agropecuario en el periodo de 1910 a 1925, el área total cultivada de café aumentó de manera relevante, logrando un incremento del 59,8%. En ese mismo periodo, el área de exportación pasó de 139.000 hectáreas a 395.000 hectáreas. Igualmente se incrementaron los productos de consumo urbano y rural. Otros productos como el algodón, azúcar, cebada, trigo y tabaco, la producción se incrementó significativamente ligado al desarrollo industrial. Las 4 formas de explotación agropecuaria para el año 1920 son, en primer lugar, las grandes haciendas ganaderas de la costa norte y Antioquia. En segundo lugar, las grandes haciendas cafeteras de Cundinamarca, Santander y Tolima. En tercer lugar, la modernización de la plantación de la caña de azúcar en el Valle del Cauca. Y por último, las pequeñas propiedades agrícolas de variados productos. La industria colombiana creció 5,8% entre 1925 y 1928, tasa superior al 4,9% a la cual creció la economía en el mismo periodo. En Bogotá y Medellín aparecieron fábricas dedicadas a la producción de bienes de consumo interno como cervezas, chocolates, fósforos, jabones, textiles, etc. De la misma manera, el precio del café y sus exportaciones aumentaron al final de la década de 1910 y entre 1924 y 1928, en un contexto de evolución favorable de los términos de intercambio y aumento de la inversión extranjera con destino a la producción de otros productos como el petróleo y el banano.
A partir de la década de 1930, el ciclo económico colombiano siguió de cerca las oscilaciones del precio del café, a la par que surgió un grupo de industriales que pudieron acceder a financiamiento y bienes de capital en el exterior gracias a las condiciones favorables generadas por las exportaciones de café. Así, la modernización del país, el desarrollo y la política económica estuvieron fuertemente influenciados por los hombres detrás de la producción cafetera e industrial. La economía colombiana se ha dividido en diferentes modelos económicos. Veníamos de un modelo primario y pasamos a otros modelos que se han desarrollado en diferentes etapas. Para el periodo de 1929 a 1945 se habla de un modelo agroexportador, o sea, un modelo económico basado en la agricultura, ya que la agricultura para ese periodo representaba un 50% de la economía. Por lo tanto, en este modelo, los agentes económicos más relevantes para este periodo eran los terratenientes, los campesinos y el Estado. Aquí el Estado representaba un papel importante en la economía, ya que existían grandes empresas públicas donde el Estado era un organismo muy activo en la economía a comparación de los modelos económicos posteriores. Los principales productos de exportación eran el café, el tabaco, el oro, entre otros. Modelo de industrialización por sustitución de importaciones en Colombia. A causa de la crisis del capitalismo que se dio entre los años de 1929 hasta 1933, debido a la caída de los precios de los productos, la sobreoferta, economías como la estadounidense con desempleo del 20%, es decir, una crisis global. En el año de 1939, la Segunda Guerra Mundial, un escenario donde las principales potencias europeas se estaban destruyendo mutuamente. Todo lo anterior contribuyó a que el comercio internacional entrara en parálisis, es decir, los flujos de bienes y servicios en el mundo eran muy limitados. La guerra y las crisis económicas, esta situación nos lleva al modelo de industrialización por sustitución de importaciones que se presenta en Colombia desde el año de 1945 hasta el año 1967. Debido a las crisis globales, la parálisis del comercio, se comenzó a alentar los modelos económicos que le daban prioridad a la producción interna. En Colombia se volviera autosuficiente, que se elaborara todos los productos que se necesitaban. Lo que se quería era que el país lograra industrializarse, desarrollar su sector manufacturero. Los empresarios se convirtieron en un sector muy importante. Los consumidores internos son los que iban a dar la posibilidad a las empresas nacionales para crecer. El Estado sigue siendo muy importante, interviniendo la economía nacional. El café seguía siendo el principal producto de exportación, además proporcionaba las divisas que necesitaban los empresarios para poder importar la maquinaria, insumos que necesitaban para modernizarse e incrementar su producción. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones permitieron el impulso del crecimiento industrial en Colombia. Se crearon 8 plantas industriales modernas entre los años de 1901 a 1909, 27 plantas entre los años de 1910 a 1919, 54 plantas industriales entre los años de 1920 a 1929. El número se duplicó a 132 plantas en los años de 1930 a 1939. Además, entre los años de 1950 y 1980, el sector industrial creció a un ritmo anual del 5,1%. De la misma manera, en ese periodo se destacaron el crecimiento demográfico y el de la producción a un 130%. Este crecimiento en producción industrial estuvo reflejado en la caída del sector agropecuario, pues durante los 30 años que este modelo perduró, el sector primario disminuyó del 40% al 23%, la industria creció del 15% al 23% y el sector de servicios aumentó del 8% al 17%, entre los años de 1945 y 1970 respectivamente. Si bien durante los 30 años que duró este modelo, logró su cometido, generar el crecimiento y una mayor industria para no depender de la producción externa. El declive del modelo de industrialización por sustitución de importaciones en Colombia se dio durante la crisis de la deuda de los 80 y una década posterior a esta. La industria, especialmente la moderna, perdió dinamismo desde los años de 1960 por el empleo y en 1970 por la producción. Se trata de dinámicas mundiales parcialmente relacionadas con la productividad relativa del sector y el impacto de las políticas económicas del país.
Entre los años de 1967 hasta 1985, Colombia pasa por el modelo económico de la promoción de exportaciones. Las empresas nacionales se habían desarrollado a nivel interno, pero para poder crecer necesitaban exportar. Ya no se trataba de estar enfocado en el mercado interno, sino buscar cómo abrirnos al mundo. Se empezaron a exportar algunos productos manufacturados, además del café, muebles, productos químicos, productos metalmecánicos. Colombia trataba de exportar este tipo de productos hacia otros países. Entre los años de 1985 a 1990, con la apertura comercial también se presentaron de nuevo problemas en la economía cafetera, pues el sector industrial no estaba preparado para entrar en un ambiente de libre competencia al que llegarían más agentes al mercado colombiano con altos estándares no solo de producción sino también con precios muy bajos. Es decir, Colombia no era un país altamente competitivo a pesar de que el crecimiento industrial contribuyó al crecimiento del sector empresarial. Este desempeño industrial parecía alentador para la economía colombiana. Sin embargo, este no fue el caso para el aumento de la competitividad entre los sectores de la economía, pues las reformas arancelarias reflejaban la capacidad de competir de la economía colombiana frente a las demás, lo cual no fue notorio cuando se quitaron de nuevo las barreras impositivas de entrada de productos al país. En este periodo hubo bastantes intentos por quitar las barreras arancelarias. Primero, durante la administración de Pastrana Borrero en los años de 1970 a 1974, se empezó a ver cómo se liberaban las importaciones y se reducían los aranceles. Luego, en el gobierno de Turbay, en los años de 1978 y 1982, este proceso se aceleró para mejorar la eficiencia de la industria nacional con la disminución de los aranceles del insumo. Al finalizar esta administración, el arancel promedio se redujo a un 26% en comparación al 65,6% en el año de 1964 y 48,5% en el año 1973. Posteriormente también esta disminución se implementó en la administración de Betancourt en los años de 1982 a 1986. Al finalizar la década de los 80, el promedio arancelario era superior al 40%. El gobierno de Barco, en los años de 1986 a 1990, se redujo paulatinamente al 25% en promedio. Y en la administración de César Gaviria, en los años de 1990 a 1994, el arancel promedio se redujo al 11,7%. Colombia se expuso prematuramente a la apertura económica durante la década de los 90, a la que se sumó la baja competitividad de la industria colombiana, incapaz de hacerle frente a esta apertura. El estancamiento estructural producido por la baja capacidad institucional y donde prevalecieron los intereses del poder empresarial dio como resultado el abuso de los colombianos con precios de cartel e incluso con la formación de grandes monopolios en diferentes sectores de la economía. Se buscó generar entonces la cultura de la competitividad. El país tiene como gran activo de su política económica la independencia y la autonomía del Banco de la República, creado en la Constitución del 91. Las privatizaciones abundantes de este periodo fortalecieron las finanzas públicas y abrieron nuevos espacios al sector privado. Crecen las exportaciones y las importaciones y saltan las reservas de 3.000 a 8.000 millones de dólares. En 1992 se presentó la crisis del agro con motivo de la apertura liberal. Para esa ocasión, la producción nacional agropecuaria bajó del 2,3%. En 1998 se presentó la crisis de la casa en el aire. Con esta crisis se vio obligado a fortalecer el sistema financiero a través de la creación del 2 por 1000. Para 1996, el Consejo Nacional de Competitividad adoptó la Estrategia Nacional de Competitividad, promoviendo el Sistema Nacional de Innovación, Centros de Desarrollo Tecnológico y Centros Regionales de Productividad. En la crisis de finales de los 90, la producción manufacturera empezó a caer antes que el agregado de la economía. Es así como en 1998 disminuyó un 0,25%, mientras que la economía creció un 0,57%. En 1999 la producción manufacturera tuvo una caída porcentual 2 veces mayor que la de la economía agregada, pasó del 8,6 al 4,3%, por lo cual la industria fue el tercer sector con mayor deterioro después de la construcción y el comercio.
En 1999 el PIB tuvo una caída del 4.5%. El gobierno se vio en la obligación de intervenir el sistema financiero a través de la compra de diversas entidades financieras. El final del siglo XX trae para Colombia dos tragedias: el terremoto en el eje cafetero y una recesión no padecida en esta magnitud desde 1930. Para el año 2002 se presentó la crisis de los TES, el comportamiento de la tasa de inflación que se colocó en el 7%, la tasa del desempleo del 14.7% y la del subempleo en el 35.7%, factores contribuyentes al bajo crecimiento de la economía. En el 2006, la crisis de las pirámides obligó al gobierno a declarar el estado de excepción de la emergencia social. Con los Estados Unidos, el TLC solo fue ratificado a comienzos de la administración del gobierno del presidente Santos, año 2010. Fueron negociados tratados de comercio e inversiones con 2.000 millones de consumidores en pleno apoyo al sector privado. Creció la inversión extranjera directa, llevando la inversión total sobre el PIB a cerca del 29%. Bajaron los impuestos de las empresas y se mantuvo la disciplina fiscal. En el gobierno de Uribe del 2002 al 2010 fue el revaluador del peso, produjo un gran aumento de la inversión extranjera directa y de la inversión doméstica, de las exportaciones, de los flujos de turismo y de remesas. En este periodo, el Banco de la República logró llevar la inflación a su rango meta y bajó considerablemente las tasas de interés. En el 2015 se presentó la caída de los precios internacionales del crudo a nivel internacional, la cual fue bien controlada por Ecopetrol a través de medidas muy fuertes en recorte de gastos, lo cual a su vez produjo una crisis social en la zona de los Llanos Orientales. Para el 2019 preocupó fuertemente la crisis del sistema pensional y el café. Las regiones productoras de hidrocarburos entraron en crisis y el precio del dólar dio un salto de 1.850 pesos en julio de 2014 a un récord histórico de 3.522 pesos en el año 2019. El gobierno del presidente Duque se preparó para una eventual crisis, el déficit del gasto público y la crisis del petróleo, la edad pensional, entre otros. Planteó tres fuentes de batalla: la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento que permitirá sanear las finanzas del Estado, el crecimiento de la economía naranja y el impulso del turismo como eje de crecimiento nacional, los cuales hasta el momento no han tenido el impacto esperado. En el mes de enero del 2020, la economía de Colombia vio cómo la inversión extranjera se redujo en un 44%, mientras que la del turismo creció en un tímido 10.4%. La tensión en el comercio internacional generada por la guerra de aranceles propiciada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, especialmente con China y Europa, fueron movimientos que tuvieron efectos sobre la inflación, el desempleo y la balanza comercial. El impacto de la pandemia puso a prueba la historia de Colombia en una gestión fiscal y macroeconómica prudente. Según cifras del DANE, la inflación de 1.6%, la más baja de la historia en la estadística de esta entidad. La economía de Colombia se vio afectada en el 2020 y la recuperación ha sido gradual a partir del 2021. Como vemos, siempre hemos sido un país que ha afrontado diversas crisis financieras, políticas, económicas y sociales. Sin embargo, siempre nos hemos mantenido con una economía pujante, tímida para muchos expertos, sin embargo, siempre saliendo avante. Se puede concluir que en Colombia durante los siglos XX y XXI se han dado una serie de modelos económicos en donde el contexto internacional es un factor importante e influyente que contribuye al crecimiento o la caída del Producto Interno Bruto. Para el periodo de 1905 a 1929, con un modelo económico primario, donde los indicadores muestran un PIB de 5,36, en el cual el sector económico más relevante fue el primario, la agricultura en primer lugar y en segundo lugar la industria. Para el periodo de 1930 a 1945, con el modelo económico agroexportador, el PIB tuvo una caída de 2,88, en el cual el sector primario es el más relevante. La agricultura en primer lugar, pero con tendencia a la baja comparativamente con el anterior. En segundo lugar, la industria, pero con tendencia creciente comparativamente al modelo anterior. Para el periodo de 1946 a 1970, con un modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones, en donde su Producto Interno Bruto era de 4,96. Los sectores económicos que más le aportaron: el primario con la agricultura, que continúa en primer lugar,
pero igualmente con tendencia decreciente. Y en segundo lugar, la industria, este sector cada vez más creciente comparativamente con los anteriores. Para el periodo de 1971 a 1985, con un modelo de promoción de exportaciones con un PIB de 4,45, el sector económico más relevante fue el secundario, con la industria, y en segundo lugar la construcción. Para el periodo de 1985 a 1990, con el modelo económico de reestructuración industrial con un PIB de 4,34, el sector económico más relevante en este modelo es el secundario en la parte minera y en segundo lugar la agricultura. Para el periodo de 1990 a 2019, con el modelo económico de apertura económica con un PIB de 3,0, en el cual el sector económico que más le aporta al PIB es el terciario, con la prestación de servicios, y en segundo lugar la industria.